Hola jóvenes, les saluda la profesora Irinia Núñez de su clase de Biología 1. Ya este es el último tema, hemos llegado al final de la clase de Biología. Vamos a estudiar en esta oportunidad el reino vegetal y animal. Comencemos. Bien, enfoquémonos primero en las plantas. Aquí tenemos una pregunta, nos dice ¿qué tipo de célula poseen las plantas? Pues bien, al pertenecer a un reino más especializado, que las bacterias entonces van a tener células eucariotas. Y la otra dice qué tipo de nutrición presentan las plantas. Como ellas, a partir del dióxido de carbono, el agua y la luz solar producen su alimento, entonces se les llama autótrofas. Bien, ¿qué son las plantas? Son aquellos organismos entonces que pueden fabricar su propio alimento, presentan células eucariotas y no se pueden desplazar de un lugar a otro. Al ser seres vivos, entonces las plantas necesitan respirar. Hay una característica denominada respiración, en la cual las plantas, por medio de unos poros que tienen en sus hojas, llamados estomas, absorben dióxido de carbono y como producto de desecho liberan oxígeno y también liberan agua. Este dióxido de carbono es uno de los componentes principales para que la planta pueda fabricar su propio alimento y pueda cumplir con la producción de los nutrientes que ella necesita para funcionar correctamente. La nutrición es la función que le permite a la planta producir su propio alimento. Para ello necesita realizar un proceso denominado fotosíntesis utilizando dióxido de carbono, agua y energía solar para así producir su alimento que es la glucosa más el oxígeno que es un producto de desecho. Realmente el alimento de la planta es este azúcar conocido como glucosa. Bien, para realizar las funciones anteriores, la planta requiere de tejidos o está formada de tejidos. Entre ellos tenemos el tejido de protección que se encarga de proteger o cubrir los órganos de la planta. En este caso tenemos, por ejemplo, en el tallo hay unas cubiertas o en las hojas también para evitar que estas se desequen o pierdan agua. También tienen el tejido fundamental. Este tejido es un poco más interno y es el que le permite a la planta realizar la fotosíntesis, es decir, producir su propio alimento por medio de ese tejido fundamental o basal. Lo vamos a encontrar en las hojas, también en los tallos, porque también sirve para almacenar nutrientes. Y el tejido de conducción, ahí tenemos el xilema, que lleva los nutrientes desde la raíz hasta los tallos, las hojas, y el floema que ya trae en sí el alimento de la planta, el que se produce en las hojas, hacia los demás órganos de esta. Muy bien, vamos a ver entonces ahora la clasificación de las plantas. Estas se clasifican en dos grandes tipos. Uno de ellos es las plantas criptógamas, conocidas como plantas sin flores, y las otras son las plantas fanerógamas, conocidas como plantas con flores. Entre las criptógamas vamos a tener dos grandes grupos. El grupo de las pteridofitas, donde se ubican los helechos, y el grupo de las briófitas, donde se encuentran los musgos. En el caso de las fanerógamas, que son con flores, vamos a tener también dos grandes grupos, las gimnospermas y las angiospermas. Las gimnospermas tienen flores sencillas. En este caso, los ejemplos son el pino, el ciprés y el abeto. Y en el caso de las angiospermas, van a ser aquellas que tienen flores más complejas, como por ejemplo el roble, cactus y el tomillo. Vemos entonces en estas imágenes plantas sin flores, los helechos, y los musgos, que son los que crecen encima, digamos, de piedras o de grandes raíces de árboles o en los tallos. Es bien común encontrar musgos en esos lugares húmedos. Las anteriores eran plantas sin flores, ahora veamos las plantas con flores. Acá están las gimnospermas que habíamos mencionado. Estas no producen frutos, pero sí sus semillas se forman dentro de piñas duras y leñosas, como por ejemplo el ciprés y el pino. Entre las plantas con flores tenemos las angiospermas. Estas angiospermas tienen plantas que utilizamos nosotros en la alimentación. Son de tipo angiospermas. Y acá vemos los plátanos, los ayotes, tomates, son ejemplos de plantas con flores que son angiospermas. Es muy importante también recordar que las angiospermas se dividen en dos tipos.
Tenemos las monocotiledóneas y las dicotiledóneas. Las monocotiledóneas tienen una hoja al nacer. Cuando nosotros abrimos las semillas nos damos cuenta que en la parte central tienen un cotiledón pequeñito y solamente es uno, es como una pequeña hoja. Los lirios, las palmeras son ejemplos de monocotiledóneas. En las dicotiledóneas vamos a tener que estas, si nosotros observamos las semillas y las abrimos a la mitad, vamos a notar que en medio tienen como dos hojitas pequeñas. Entonces al nacer tienen dos hojas pequeñas. Tienen unas venas ramificadas y ejemplo de ellos van a ser, por ejemplo, las rosas. Ahora continuemos con la segunda parte de nuestro tema de hoy, que es el de los animales. Primero unas preguntitas para ir retroalimentando el tema. La primera enuncia lo siguiente. ¿Qué tipo de células poseen los animales? Habíamos dicho que entre más complejos son los animales, ¿verdad? O los seres vivos, van a poseer entonces células más especializadas. En el caso de las plantas ya quedamos que estas tenían células eucariotas y por lo tanto los animales, que también son complejos, mucho más que las plantas, entonces estos también presentan células eucariotas. Una célula con un núcleo bien definido donde vamos a encontrar el material genético. La otra pregunta enuncia qué tipo de nutrición presentan los animales. Los animales requieren alimentarse de otro ser vivo, por lo tanto, no son autótrofos, no producen su propio alimento, pero sí requieren alimentarse de otros. Por lo tanto, a ellos se les denomina heterótrofos. Se alimentan de otro ser vivo, ya sea de una planta, conocidos entonces como herbívoros, o ya sea de otro animal, conocido entonces como carnívoros. Los animales se diferencian de las plantas porque estos presentan diferentes formas, tienen una simetría. Si nosotros dividimos, por ejemplo, este gato a la mitad, nos vamos a dar cuenta que tiene una simetría bilateral. Al partirlo a la mitad, vamos a notar que un lado es similar al otro. En el caso de la estrella, tiene una simetría radial. ¿Por qué? Nosotros podríamos formar un círculo con esta estrella. Entonces, los animales tienen simetría, ya sea radial o bilateral. También se pueden mover, desplazarse de un lugar a otro. Se alimentan de otros seres vivos, por eso son llamados heterótrofos. Y en el caso de las plantas, ellas no se desplazan, sí se mueven, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando hay influencia del aire, ellas mueven sus hojas, sus ramas, pero no se pueden desplazar, no pueden cambiar de lugar y los animales sí. Los animales presentan también algunos tejidos. En la planta mencionábamos el tejido protector, que ahí entra, ¿verdad? El tejido entonces epidérmico en la planta. En el caso de los animales tienen tejido epitelial y tiene esa función protectora. Cubre los órganos internos de ese ser vivo. También tiene tejido óseo, que es aquel que se encuentra en los huesos. Está formado por células llamadas osteocitas. El tejido nervioso, que está formado por las neuronas y son las que emiten el mensaje y luego también, bueno, emiten la información, reciben la información por medio del tejido epitelial, la envían hacia el cerebro, en el cerebro se procesa y luego las mismas neuronas traen de regreso la respuesta motora y es ahí cuando el ser vivo entonces mueve sus músculos para poder emitir la reacción ante la sensación que ha presenciado. Luego también tenemos, por ejemplo, células grasas. Estas células grasas pertenecen al tejido adiposo. Las vamos a encontrar en el abdomen, también recubriendo los brazos. Está también el tejido sanguíneo, este está formado por células sanguíneas como los eritrocitos, que son los encargados de transportar el oxígeno en la sangre, y los leucocitos, que son los mismos glóbulos blancos que se encargan de la protección, proteger ante agentes infecciosos o agentes externos que quieran ingresar al cuerpo del ser vivo. Y también está el tejido muscular, este se encarga del movimiento. Bien, siguiendo la misma
organización de las plantas, ahora entonces en el caso de los animales estudiaremos la clasificación. Los animales se clasifican en vertebrados e invertebrados. Los vertebrados son aquellos que contienen una columna vertebral, es decir, un cordón dorsal. Ese cordón dorsal es el que le da la estructura a ese ser vivo. Tenemos, por ejemplo, en este caso de los vertebrados, a los mamíferos que pertenecen a la clase Mammalia, a los peces que pertenecen a la clase de peces, a las aves y a los reptiles que pertenecen a la clase Reptilia y los anfibios. Todos ellos son vertebrados, presentan una columna vertebral, es decir, poseen huesos. Los invertebrados no tienen columna vertebral, no tienen huesos. Hay algunos que tienen unas estructuras bien rígidas, caparazones. También hay algunos que se reproducen de manera asexual, por ejemplo, las estrellas de mar, que son llamadas equinodermos o que pertenecen a este filum. Estas estrellas de mar, al fragmentarse, por medio de esos fragmentos se puede generar una nueva estrella. Este tipo de reproducción es asexual por fragmentación. En el caso tenemos también a los anélidos, que son llamados también gusanos planos, los nidarios, que tienen una estructura transparente, los poríferos, que también se pueden fragmentar, así como los equinodermos. Están los arácnidos, insectos, miriápodos y crustáceos. Esos son invertebrados. Bien, los animales más sencillos son los invertebrados. Entre ellos tenemos a los insectos, arácnidos, crustáceos y miriápodos. Los insectos tienen 3 pares de patas. Algunos tienen 2 pares de alas y un par de antenas. En el caso de los arácnidos, que ahí podemos encontrar las arañas, estas poseen 4 patas y no tienen antenas. Los crustáceos poseen un cuerpo bien duro, poseen 5 o más pares de patas y presentan 2 pares de antenas, tal como lo vemos aquí en la imagen. Y los miriápodos se caracterizan por su cuerpo alargado, segmentado y por su gran número de patas. Otro grupo de invertebrados son los moluscos. Entre los moluscos, que son aquellos que tienen conchas duras, tenemos por ejemplo a los gasterópodos, también están los bivalvos y están los cefalópodos. Estos cefalópodos se caracterizan porque tienen una cabeza grande y adherida a ella están las patas. Entonces el cefalo viene de cerebro y podo de patas, ¿verdad? Tienen una concha externa, interna o sin ella. Puede ser externa, interna o sin ella, ¿verdad? La concha que tengan. Una cabeza diferenciada con ojos desarrollados y unos pies divididos en tentáculos. Ejemplos de cefalópodos tenemos a los calamares, a los pulpos. En el caso de los bivalvos, que tienen esta característica, un ejemplo de ellos son las almejas, los mejillones, las ostras, tienen una concha dividida en 2 valvas, es decir, se pueden abrir y encontrarse dentro de ellas materia, sin cabeza diferenciada y con pie reducido. Los gasterópodos tienen una concha en espiral, una cabeza con órganos de orientación, con pie en posición ventral. Y ejemplos de ellos son las babosas y los caracoles. Ahora tenemos a los gusanos. Estos se dividen en anélidos, platelimintos y nemátodos. ¿Qué son los anélidos? Pues son gusanos de cuerpo blando, cilíndrico y está dividido en anillos. Los nemátodos, que pueden vivir como parásitos dentro de otros organismos, son gusanos de cuerpo cilíndrico, transparente, anillado y, como les mencionaba, hay varios de ellos que se comportan como parásitos para poder sobrevivir. Los platelimintos son gusanos planos, parásitos como la planaria y la taenia, que afectan al ser humano. En el filo de los equinodermos, vemos aquí las imágenes, aquí vamos a encontrar a las galletas de mar, pepinos de mar, estrellas y erizos de mar. Los nidarios con su cuerpo translúcido y los hay de diferentes tipos. Uno de ellos, que son los de mayor influencia, tenemos a las medusas. Y en este caso podemos ver imágenes de poríferos, los pepinos de mar, por ejemplo. Y en el grupo de los vertebrados, aquí vamos a tener varios de ellos, como los mamíferos. En ellos está, por ejemplo, los perros, las aves como el loro, los peces como el pez león y los reptiles como el dragón de Komodo.
Muy bien, para culminar ya pueden ustedes realizar la asignación número 7, es la última ya de este parcial. Con esto terminamos nuestra clase de Biología 1. Recuerden que solamente tendrían que realizar el crucigrama en su cuaderno y luego subir una imagen al formulario. El enlace para el formulario se encuentra en el folleto. Bien, hemos llegado al final de nuestra clase de biología. Recuerden que no tenemos examen de esta clase. Muchísimas gracias y pasen un feliz día.